las membranas de nuestras células. Y que uno de los principios para generar este equilibrio funcional van a ser el trabajo de llevar los componentes iónicos de un gradiente de concentración alto hacia uno bajo. Ahora, cuando nosotros vemos lo que es la membrana celular, tenemos que pensar que van a estar compuestos de aniones y cationes y que estos van a formar parte del líquido intracelular y extracelular. Ahora, el potasio es un elemento químico que va a abundar preferentemente dentro de la célula. Entonces estamos hablando a nivel intracelular. De cualquier tejido, estamos hablando de componentes intracelulares de cualquier tejido. El calcio es un elemento que va a abundar a nivel de las proteínas de la membrana y que van a estar de manera libre en lo que es el tejido. Hace rato hemos dicho el potasio que es intracelular y el calcio que va a estar más bien de manera extracelular. Ahora, el magnesio abunda a nivel de lo que son las fibras musculares nerviosas. Eso quiere decir que va a tener un contenido a nivel intracelular. El sodio abunda preferentemente fuera de la célula. Es un contenido extracelular. La membrana celular va a ser, el cloro, me estoy olvidando del cloro. El cloro es otro contenido que abunda a nivel del líquido intersticial, quiere decir el líquido que está entre cada tejido, por lo tanto, va a estar a nivel extracelular. Ahora, la membrana celular, que está en nuestra formación de bicapa fosfolipídica, va a estar encargada de crear el gradiente de polaridad celular. Esta membrana celular va a considerar los niveles de los iones dentro de la célula y va a ver que si en el espacio extracelular hay un gradiente de concentración alto que sea demandado por la célula a nivel interno, va a abrir sus canales proteicos que están al lado de lo que son las cadenas de colesterol en la bicapa fosfolipídica. ¿Y qué va a hacer? Va a abrir sus canales para captar por fuera de la célula, aquellos elementos que están abundando y puedan ser necesarios a nivel intracelular. Por eso es importante. Ahora, algo que quiero que revisen y que no se olvide es la carga eléctrica de estos componentes químicos. Potasio tiene una carga positiva. Calcio, 2 cargas positivas. Magnesio, 2 positivos. Sodio, 1 positivo. Cloro, negativo. ¿Por qué les digo? Porque cuando nosotros hagamos descargas eléctricas con el ánodo o cátodo de una corriente eléctrica, vamos a tratar de estimular esto. Si necesito el ingreso de algún elemento químico a mi cuerpo, de alguna sustancia medicamentosa o alguna sustancia extracelular a un tejido, tengo que trabajar con las leyes de carga eléctrica. Si, por ejemplo, yo quiero generar una degradación y necesito ingresar un contenido de cloro a un tejido para ayudar rápido a su oxidación, entonces utilizaré el cátodo de energía negativa y por ley de repelación voy a introducir a este elemento dentro de la célula. No se olviden, cargas negativas se repelan. ¿Y qué va a pasar si yo le pongo un electrodo de carga negativa sobre un elemento de carga negativa? Lo va a repelar. Y cuando uno repela, ¿qué sucede? Empuja a ese elemento a que vaya a ingresar a otro tejido, como en una avalancha, ¿no? Nosotros empujamos para entrar y abrir una puerta. Entonces nuestro electrodo va a hacer lo mismo. Va a empujar con su carga negativa a este elemento negativo
para que ingrese por una puerta, en este caso por un canal proteico en la membrana celular. Ahora, si es al contrario, yo no quiero generar esta repelación y quiero más bien atraer eh, componentes iónicos que me faltan dentro de un tejido, yo voy a trabajar la ley de atracción que les había mencionado en los primeros capítulos. Si yo acá tengo una fuente de cargas positivas, puras cargas positivas, y necesito generar un equilibrio iónico, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la ley de la atracción y voy a atraer aquellos elementos de carga negativa y los voy a succionar por la ley de atracción para que ingresen por el canal proteico y puedan generar de manera intracelular lo que es la carga eléctrica. Para eso me sirve saber las cargas eléctricas de los elementos con los que voy a trabajar para estimular. En fibras musculares, si yo quiero degradar, entonces, o catabolizar o anabolizar, tengo que considerar que el músculo tiene carga eléctrica positiva. ¿No es cierto? Y eso es muy importante a la hora de trabajar una estimulación muscular. Entonces, no se olviden. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ¿Todo está claro? Voy a seguir avanzando. Alicia, ¿no puedes repetir una vez, no? Se colgó el internet aquí. Ya, les decía que cuando nosotros trabajemos algún tipo de efecto fisiológico en nuestro cuerpo, ya sea catódico o anódico, debemos ver el tipo de carga que se va a utilizar para hacer esta estimulación. De manera natural, en nuestros tejidos ya hay una carga determinada, ¿no? Les decía que, por ejemplo, en el músculo se van a trabajar de manera integrada los tejidos con carga, con descargas positivas debido al gran componente de magnesio a nivel muscular. Estos componentes tienen carga positiva. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un catabolismo o un anabolismo en los tejidos, tengo que determinar qué cargas voy a usar al momento de utilizar los electrodos. Ya de forma natural, este tejido me está avisando que tiene carga positiva. Por otra parte, les decía que para generar los efectos fisiológicos, las cargas que nos indiquen cada tejido en cuanto a su composición iónica, nos van a permitir generar dos leyes, las leyes de la atracción y las leyes de la repulsión. Las leyes de repulsión van a permitir que cuando yo aplique un electrodo, yo pueda generar una repelación del tejido o del elemento que vaya a aplicar en el tejido y lo pueda ingresar a nivel celular por permeabilidad a través de esta ley de repulsión. Si yo tengo un electrodo de carga negativa y tengo un componente líquido de carga negativa, cargas iguales se repelan. Entonces, esta es como que va a empujar a este elemento para que ingrese dentro de la célula. No se va a prender a él, no se va a unir, sino lo va a empujar. Entonces, gracias a esta ley de repulsión, nosotros podemos integrar dentro de una célula alguna sustancia para mejorar su capacidad funcional. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un hematoma y necesito disminuir el hematoma, entonces tendré que trabajar un medicamento que tenga carga negativa para poder yo con mi electrodo de carga negativa repeler este elemento dentro de la célula. Ustedes no sé si se recuerdan cuando les medican y les dicen te va a comprar un diclofenaco y cuando cogen la tableta y ven lo que es la envoltura del medicamento, ahí dice diclofenaco sódico. Ah, diclofenaco sódico, eso quiere decir sodio carga positiva, medicamento de carga positiva. Si necesita
ese medicamento mi cuerpo de carga positiva, necesita que ese medicamento se absorbe en mi cuerpo, quiere decir que la lesión adentro tiene una carga negativa y que nosotros tomamos el diclofenaco de sodio porque es un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Entonces lo tomamos y eso ya me está dando una idea, que cuando tengo un proceso inflamatorio, las inflamaciones, chicos, todo proceso inflamatorio tiene carga negativa. Y yo estoy ingresando en mi cuerpo un medicamento de carga positiva, como es el diclofenaco de sodio, diclofenaco sódico. Estoy ingresando para generar una ley de atracción y este medicamento puede unirse a este proceso inflamatorio y restablecerlo, ¿no? Inhibir la inflamación y mantener un equilibrio celular. Lo mismo pasa cuando yo aplico corrientes eléctricas. Tengo que pensar qué electrodo voy a usar, bajo qué proceso. Si yo tengo cargas negativas en un esguince de tobillo que genera un proceso inflamatorio, voy a utilizar un electrodo que me permita mejorar ese proceso inflamatorio e inhibirlo, ¿no? De repente uno que tenga carga positiva. O utilizaré un medicamento también que tenga carga positiva y un electrodo de carga positiva para generar la repulsión de este ion y puede ingresar a mi tobillo, ¿no? Como el diclofenaco en gel, por ejemplo, que usan mucho los deportistas. En vez de estar friccionándole, esperando a ver si se absorbe o no se absorbe con suerte, yo coloco diclofenaco, un electrodo de carga positiva de una corriente galvánica y permito que se absorba a nivel de mi articulación de tobillo. Y ese me va a generar un efecto analgésico y antiinflamatorio mucho más efectivo y mucho más localizado que tomarme una pastillita. Entonces, yo tengo que saber las cargas que abundan a nivel celular, a nivel de las membranas, a nivel del tejido que nosotros trabajamos que es músculo y obviamente a nivel de intersticial, porque a nivel del intersticio es que donde se generan los procesos inflamatorios. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro Pero con dicen con eso? eso, ¿Está bien? dicen, Dime. solo con esos 5 iones vamos, se va No, a poder no. trabajar o hay otro más. Hay más, chicos, hay más, muchos más, pero por lo general a nivel celular, estos los que son los que están siempre activos. No se olviden que en nuestro organismo tenemos hierro, tenemos manganeso, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno, con solutos libres, soluciones compuestas. Entonces, vamos a ir trabajando. ¿Qué es con estos ejemplos? Estos son los que más abundan en tejido celular y son los que más estimulamos para producir reacciones químicas. Por eso les estoy nombrando a estos. Vamos a ir viendo conforme veamos algunos temas, cómo vamos a ir estimulando estos electrones. ¿Ya? No se preocupen. Ahora, cuando aplicamos la corriente galvánica a alguno de estos tejidos, hay que considerar que el organismo humano va a realizar modificaciones a nivel cutáneo con los electrodos para poder también generar modificaciones a nivel muscular. Estos electrodos van a tener dos cargas, ya hemos dicho y vamos repitiendo todo el tiempo. Una carga anódica y una carga catódica. El ánodo siempre va a tener una carga positiva, lo cual hace que atraiga iones de carga negativa y repele iones de carga positiva. Por otra parte, el cátodo siempre va a tener carga negativa y va a atraer a los iones de carga positiva y obviamente va a repelar a los de carga negativa. Es muy importante memorizarnos estas cargas para determinar el flujo que se va a realizar de los iones de lo que es el cátodo y el ánodo. Si yo quiero trabajar la ley de atracción y repulsión para la modificación celular. Entonces no se olvide, los electrodos de nuestra corriente galvánica van a venir con esta carga, anódica y catódica. Entonces nuestra corriente galvánica va a trabajar con estos electrodos con dos cargas, anódica y catódica.
El que sea el activo va a ser quien va a dominar la terapia para resolver nuestra patología. Ahora, cuando nosotros trabajamos corrientes galvánicas, vamos a trabajar con efectos. Por una parte vamos a tener el efecto electroforético, que se va a dar por una disociación iónica. Cuando yo digo disociación iónica es porque los iones que se encontraban disociados con otros elementos, formando enlaces, se van a tener que separar gracias a los impulsos eléctricos que van a generar los electrodos. ¿Para qué? Para generar un equilibrio químico del cuerpo. Ahora, este efecto electroforético nos va a permitir generar sustancias más livianas o sustancias más simples para que migren en el espacio del espacio extracelular al espacio intracelular. El otro efecto va a ser dado por el efecto de la alteración metabólica. ¿Qué era metabolismo, chicos? A ver, recuérdenme. ¿Qué era metabolismo? El proceso de generar, Metabolismo es el equilibrio constante del medio interno. ¿Ya? Equilibrio constante del medio interno celular. Ahora, nosotros vamos a generar con la corriente galvánica un efecto de alteración metabólica, que quiere decir que vamos a producir o un catabolismo o un anabolismo, cualquiera de las dos situaciones. Estos cambios que se van a generar a nivel químico en la célula nos va a permitir generar acciones que frenen o aceleren las reacciones metabólicas, lo que les decía, catabolismo o anabolismo, y que pueden estar activas por un tiempo determinado o pueden frenar ciertas actividades de manera puntual, ¿no? Al momento. Entonces, nuestro efecto hacia lo que es el equilibrio metabólico para generar precisamente estos dos efectos, más bien uno de estos dos efectos. Luego vamos a tener el efecto de electroósmosis, que consiste en el arrastre de agua y proteínas o también otras sustancias hacia o contra las concentraciones del nivel celular con el fin de generar una presión osmótica óptima. ¿Alguna vez les han dicho que por ósmosis van a estudiar, ¿no es cierto? Y aprender. Cuando hablamos de ósmosis, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué recuerdan en fisiología que era ósmosis? ¿Qué era ósmosis, chicos? ¿Qué es ósmosis? ¿Recuerdan? En fisiología han llevado. Lo voy a avisar al licenciado Cuchaya. Cuando hablamos de osmosis, significa, no les dicen por osmosis, van a dar sus exámenes, es cuando dos tejidos se unen y por la presión de los líquidos fluyen de un lado hacia el otro, ¿no ve? Por eso les dicen, por osmosis van a aprobar su examen, ¿no ve? Porque van a poner su libro en su cabeza y van a dejar que fluyan las ideas ahí adentro. No, eso no existe. Pero en la corriente galvánica sí. Lo que nosotros vamos a hacer por este efecto electroosmótico es juntar una cantidad de líquidos suspendidos, perdón, de sustancias suspendidas en el líquido intracelular y mandarla de un segmento a otro. Y solamente gracias a una función, la permeabilidad de la membrana, lo que decían hace rato sus compañeros, la función de transporte. Entonces van a migrar en esa solución líquida los elementos necesarios de una célula a otra. Y eso lo logramos también con el estímulo de la corriente galvánica. Logramos concentrar esos elementos en un líquido y poderlos migrar de un lado hacia el otro. A eso se refiere el efecto electroosmótico de la corriente galvánica.
Ahora, nos interesa saber también, y más bien trabajamos bajo estos efectos con la corriente galvánica, los efectos polares. Cuando hablamos de los efectos polares, hablamos de que el electrodo activo es quien va a comandar la respuesta terapéutica en nuestro paciente. Si yo voy a tomar al de carga positiva, lo que yo estoy queriendo lograr es un anabolismo celular, ¿no es cierto? Entonces, este de carga positiva que quiere generar un anabolismo celular va a ser el electrodo activo. Entonces, ese va a permitir lo que es la regeneración de los tejidos. Entonces, mi electrodo va a mandar los estímulos necesarios para poder hacer una proliferación, una reconstrucción celular. Entonces, mi efecto se va a dar, cuando hablamos de efecto polar, se va a dar por debajo del electrodo activo, que en este caso es el de positivo. En otras terapias puedo seleccionar que mi electrodo activo sea el negativo, también. Entonces, este va a ser mi efecto polar. Entonces, cuando hablo de efecto polar, quiere decir que solo una carga es quien va a dominar o comandar toda la terapia. Eso quiere decir que solo una carga es el electrodo activo en la aplicación de la terapia. Y gracias a ese se va a dar las respuestas fisiológicas deseadas. El otro electrodo que esté trabajando simplemente va a ser un electrodo de acople que va a ayudar a que el circuito eléctrico se mantenga. Pero el activo es el que me va a generar los cambios fisiológicos y el activo va a estar siempre por encima del lugar de la lesión o periférico a ese. Ahora, cuando hablamos de efectos interpolares, significa que los dos en algún momento de la terapia van a ser activos, ya sea el electrodo de carga positiva o el electrodo de carga negativa. Si se da la terapia, ¿qué quiere decir? Que primero la corriente va a fluir de un electrodo a otro. No va a ser precisamente por debajo del electrodo, entonces la corriente va a fluir de un lado al otro. ¿Qué quiere decir? Que por un momento voy a tener reacciones de carga positiva y por otro momento el de carga negativa. Y que cuando fluye la corriente en esta forma, el punto de acción es el punto medial de intersección de la corriente. Eso quiere decir que yo quiero lograr mis efectos fisiológicos a este nivel, en la parte media de estos dos electrodos, porque está fluyendo en ambas direcciones, y que no voy a tener una carga determinada que genere los efectos fisiológicos, sino una reacción interpolar de ambos para generar la respuesta fisiológica. ¿Ambos son útiles en nuestra aplicación terapéutica? Sí. Ambos tienen buena utilidad. Pero por lo general, cuando uso yo corrientes galvánicas, me importa más generar una respuesta polar, porque ahí se ven más beneficios. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, No, Lisa. ya, voy a continuar. Ahora, los efectos interpolares, chicos, van a ser generalizados. ¿Y cuáles van a ser estos efectos interpolares? Vamos a tener la hiperemia. ¿Qué es hiperemia, chicos? Hemos llevado el anterior semestre en fisioterapia general. ¿Qué es hiperemia? Creo que era el enrojecimiento de la piel, Lisa. Es el aumento de color rojizo en la piel, ¿no es cierto? Por una exacerbada vascularización. Entonces, un efecto interpolar es eso. Yo voy a aplicar el electrodo y cuando retire el electrodo van a observar que va a haber una hiperemia en el segmento. Luego vamos a tener el aumento de la permeabilidad de las membranas celulares que van a permitir el ingreso de los contenidos inter o extracelulares.
Luego tenemos lo que es la estimulación de las funciones ganglionares a nivel general, ya sean sudoríparas, sebáceas u otras. Luego también va a haber la mejora de las reacciones bactericidas y antiinflamatorias que van a estimular al sistema inmunológico. Y por último, los efectos interpolares también van a tener una respuesta en lo que es la sedación y la analgesia ligera. Ahora, si hablamos de los efectos polares, esto es muy importante y no quiero que se olviden. Son las reacciones que se van a dar bajo el electrodo, ya sea de carga positiva o de carga negativa. El ánodo siempre va a tener una reacción ácida. Por lo tanto, va a oxidar a los tejidos. Va a generar una producción, va a regular el pH hacia una baja intensidad corporal. Puede producir un tipo de quemadura ácida si nosotros excedemos en la intensidad de la dosificación. Produce el proceso de coagulación, una vasoconstricción y una baja actividad metabólica. Por lo tanto, cuando yo trabajo un efecto anódico y veo un efecto de coagulación, quiere decir que estoy trabajando una regeneración celular. Por eso decíamos ánodo de anabolismo, de reconstrucción, de regeneración. Ahora, si yo trabajo con el cátodo de carga negativa, voy a tener una reacción alcalina. Va a haber una reducción de los componentes celulares. Va a generar un aumento del pH, va a generar una quemadura, va a producir una licuefacción generando degradación del tejido. Va a haber una vasodilatación para la eliminación de estos tejidos degradados y una alta actividad metabólica que canse la función celular y por último se destruya todo aquello maligno que pueda atacar a nuestro cuerpo. Cuando utilizamos los efectos polares, chicos, que les acabo de mencionar, existe una ley para que este pueda ser activado o pueda ser seleccionado como el electrodo activo o el electrodo dispersivo. Entonces, si yo hablo de un electrodo, si yo utilizo al ánodo o al cátodo como electrodo activo, yo tengo que utilizar esta ley denominada cefalocaudal. ¿Qué quiere decir la ley cefalocaudal? Que cuanto más cerca esté al encéfalo, el electrodo activo que ustedes vayan a seleccionar, más respuestas fisiológicas este va a generar en el organismo. ¿Qué quiere decir? Va a ser el electrodo de dominancia. Ahora, cuando yo utilizo la corriente galvánica, voy a tener lo que es dos efectos con la ley cefalocaudal. La de galvanización descendente y la de galvanización ascendente. Cuando yo tengo una galvanización descendente, mi electrodo de carga positiva está más cefálica. Por lo tanto, va a haber una relajación en el sistema humano, un efecto de sedación y una inducción al sueño. Esto va a ser aplicado a nivel de la columna vertebral y el dorso de la espalda. Y voy a poder generar una respuesta de sedación con esta ley cefalocaudal de galvanización descendente. Esto, por ejemplo, yo lo utilizo para pacientes con trastorno del sueño, pacientes con nerviosismo, ansiedad, con algunos problemas psicosomáticos, me funciona muy bien. Ahora, cuando yo necesito más bien estimular la funcionalidad, más bien la actividad funcional de un paciente, y utilizo una galvanización descendente, generando un proceso de excitación
una tendencia al nerviosismo y una electroestimulación de los tejidos para generar su funcionalidad. En este caso de galvanización descendente, el electrodo de carga negativa va a ser más cefálica y el de carga positiva va a ser más caudal. Este tipo de aplicaciones siempre se da a nivel de columna vertebral, ¿ya? Y es por eso que se da la aproximación. Por ejemplo, que ustedes tengan un niño con atención dispersa, no un niño, no un paciente con atención dispersa, somnoliento, aburrido, con siempre que esté bostezando, totalmente decaído, introvertido. Una galvanización ascendente nos mejora esa condición del ánimo del paciente, lo pone más activo, más atento y obviamente está más, su musculatura está con un tono activo. Entonces, cuando yo aplico la ley cefalocaudal, puedo utilizar estos efectos fisiológicos. ¿Hasta ahí me están comprendiendo o hay alguna duda? Chicos. No, Liz, está bien. ¿Todo claro? Ya. Si yo tengo un paciente con estrés y está muy adolorido de la columna y llega con esa sensación que está muy de moda de una presión en el pecho, una sensación de que no pueden respirar, ¿qué efecto cefalocaudal utilizarían? ¿Galvanización ascendente o descendente? La galvanización descendente, Liz. Descendente. ¿Dónde colocaría los electrodos usted, Ruth? De manera así empírica. ¿Cómo, Liz? No le entendí esa parte. ¿Dónde podría colocar los electrodos de manera empírica? De manera empírica, Claro, nunca lo ha hecho, ¿no pues ves? sería... ¿Cómo colocaría los electrodos? Pues basándome en el dibujito, pondría uno cerca del A ver, pecho y el otro por el área del abdomen. niveles vertebrales, pero Ruth. Esto es para la gráfica, para que comprendan, pero cuando se colocan los electrodos, les he dicho hace un momento, van a ir a nivel de la columna vertebral. ¿Dónde colocaría cada uno de ellos? Mm, ay, no. Mm, Licen, sería el electrodo positivo a nivel de las vértebras dorsales y el negativo a nivel de las vértebras lumbares. Ya, está bien. Podríamos trabajar a nivel de una T2 y una L5, por ejemplo, ¿no? Así tienen que ir hablándome en términos más precisos, pero está bien la idea, Nicole. Bien. Vamos a continuar con esta parte más. En 3 minutos y medio más o menos se va a cortar la comunicación del Zoom. Les voy a dar hasta las 10:05, 10:10 su recreo, ¿ya? Nuevamente van a volverse a conectar y vamos a ir continuando con este tema de corrientes galvánicas, ¿ya? Les decía que cuando nosotros trabajamos con corrientes galvánicas van a haber efectos a nivel del metabolismo celular, ¿no? Ya sabemos que cuando hay un movimiento de iones que van a estar sueltas en lo que es el contenido intra y extracelular, también va a haber un movimiento de moléculas, electrones y un aumento o disminución de las sustancias que vayan a ingresar con lo que es el gradiente de concentración. Esta situación va a permitir generar los siguientes efectos.
la recomposición del líquido intercelular. Va a haber un nivel de polarización en la membrana elevada. Va a haber una rapidez o caso contrario una lentitud en los intercambios metabólicos. Ya esto va a depender si nosotros estamos generando un efecto catabólico o anabólico en la célula, ¿no? Que sea más rápido o más lento. Obviamente el galvanismo de la corriente eléctrica va a afectar a todas las sustancias que va a encontrar en su recorrido para ingresar a los tejidos. ¿Qué quiere decir? Hormonas, proteínas y disoluciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos generar el efecto analgésico que aquí hace un momento ustedes me decían, se van a liberar hormonas asociadas a la regulación del sueño. Entonces van a aumentar los niveles hormonales asociadas a lo que es la regulación del sueño. Los niveles proteicos van a disminuir y las disoluciones van a estar más activas en el cuerpo. También va a haber un aumento de la temperatura en el cátodo, en el electrodo que tiene carga negativa, lo que va a acentuar vasodilatación e intercambio de nutrientes a nivel celular y el soporte energético de los tejidos. Entonces, gracias a la aplicación de la corriente eléctrica, se van a generar estas acciones metabólicas a nivel celular. También va a haber unas respuestas a nivel de lo que es el tejido circulatorio y linfático, que va a generar mayor o menor intercambio de sustancias nutritivas. Ya les digo, estos determinantes de mayor o menor va a depender si quiero hacer catabolismo o anabolismo. Por otra parte, va a provocar una vasodilatación y una licuefacción, dependiendo si es cátodo o ánodo, acelerando o impidiendo la coagulación celular. Ahora, si trabajamos con el ánodo, se va a crear una vasoconstricción y va a dificultar el movimiento de la linfa. Entonces, eso quiere decir que voy a tener un edema celular. En el cátodo va a aumentar la cantidad de agua, va a aumentar los niveles de polarización de la membrana, la zona va a estar alcalina y va a disminuir la concentración de dióxido de carbono. En el ánodo va a aumentar la concentración de bicarbonato del bicarbonato, del dióxido de sodio y de aniones de carga negativa. Va a disminuir el nivel de polarización de la membrana, por lo tanto se va a producir una coagulación y va a frenar la actividad metabólica.